Buenas tardes, mi nombre es Viridiana Hernández Gaspar del Tecnológico de Estudios Superiores de San Felipe del Progreso. El tema, bueno, se les va a exponer la segunda parte de Molienda por, por su servidora Viridiana Hernández Gaspar. Vamos a iniciar por, por establecer teorías que se manejan o que se trabajan durante el proceso de molienda. Iniciamos con la teoría de Rittinger. En esta teoría, pues se establece que el trabajo necesario para que exista una desintegración debe ser proporcional al aumento de la superficie producida. Es decir, que en este caso como tal va a existir un gasto energético que se asocia con el proceso de pulverización y este pues tiene que ser proporcional de acuerdo a la superficie específica o en la superficie del molino, de la máquina que se utiliza. Posteriormente tenemos la teoría de Bond, en donde nos indica que el trabajo requerido, que se requiere para que se pueda fragmentar o romper una roca, es lo que necesariamente o justamente se necesita para sobrepasar su deformación crítica y así pueda existir una grieta, una fractura y así producir como consecución sin requerimiento de energía, así obtener pues la fragmentación y una vez aplicado el trabajo, pues este proceso va a convertir calor. Tenemos la fórmula donde W, que es igual al trabajo, es igual al índice de trabajo por 100 elevado a la 0.5 sobre el tamaño del producto molido final. En este caso la medida es en micrones. Todo eso por R, que es un cociente de desintegración. Pues se calcula mediante LI sobre LF, que es el tamaño del producto molido inicial, el tamaño inicial del producto sobre el tamaño final del producto, que es cuando ya sufre el proceso de molienda. Pues esta medida se va a, bueno, el resultado debe ser en kilowatts hora por tonelada, sobre tonelada. Pues básicamente estas teorías que acabamos de explicar, lo que pretenden o lo que desean, pues es desarrollar modelos matemáticos. Estos modelos matemáticos deben de tener la capacidad de poder utilizarse tanto a como pequeña escala y a grandes escalas ya a nivel industrial, para poder proyectar diseños de instalaciones de molienda, como ya se había mencionado, ya sea en un laboratorio, en un pequeño laboratorio o ya en una empresa o una industria especializada. Los requerimientos de energía y potencial y potencia en la desintegración, pues se ocupa, o en este caso es necesario calcular el coste energético. Este coste energético pues nos va a ayudar a determinar la factibilidad del molino que se está utilizando, ya que en muchas ocasiones pues la energía suele ser, o el uso de energía es muy elevada en comparación con el resultado del producto que se está obteniendo. También pues se debe de calcular el trabajo necesario o el esfuerzo que se debe de aplicar sobre esta máquina y la liberación de energía que se va a generar. Como ya se mencionaba, es una relación entre el costo con lo que se está, costo energético, costo de trabajo, con costo monetario con lo que se obtiene. El funcionamiento pues, principal de un molino está, gira en torno a piezas o martillos. Estos pues pueden ser fijos. Estos pueden ser fijos o en este caso pueden ser movibles
van a tener un eje, bueno, estos martillos pues van a servir para que tengan un eje de rotación, es decir, vayan girando sobre sí mismos mediante una, bueno, es importante que tengan una criba o una malla, que es lo que va a ayudar a ir separando las partículas grandes, pequeñas, medianas, chicas o micro. Lo que va a ocasionar que exista la reducción de tamaño, pues va a ser el impacto que va a generar que generan los martillos dentro del molino, los cortes que se realizan y el frotamiento o la rozadura que se genera entre los martillos. Existe una fricción al momento en el que este va girando y es como va fracturando el producto, en este caso hablando en la industria alimentaria, pues las semillas, que son las que principalmente se utilizan para molienda, como como lo es el trigo, el maíz o algunos otros. También debe de existir un control de tamaño. Este control de tamaño, pues es dependiendo de la partícula, del tamaño de la partícula y para el uso que se le va a dar. No es lo mismo o no se ocupa el mismo tamaño de partícula para obtener harinas para panificación que el tamaño de la partícula para realizar forrajes o para alimentos de ganado. Existen pues grados de subdivisión en donde va determinando el tamaño de la partícula y se van separando. También la distribución de tamaño de partículas. Posteriormente tenemos la finura de la molienda, es decir, cómo vamos a obtener el producto final. De esto va a depender mucho del tamaño de los agujeros de las cribas que se utilicen y de los tamizados que se utilicen. Tenemos la desintegración mecánica de sólidos, en donde se va a realizar una reducción de tamaños. Básicamente, esto es la reducción de tamaños utilizando las máquinas quebrantadoras o los molinos. Existen diferentes tipos de molinos, como las de barras, las de rodillos. Esto pues también depende mucho del material que se va a fragmentar. Y la molibilidad. Estas pues van a depender básicamente, o este aspecto depende básicamente del producto que se está procesando, porque afecta directamente la dureza, la elasticidad, la resistencia y la divisibilidad. Si el producto es duro, pues requiere de un mayor esfuerzo para que se pueda fragmentar. Más sin embargo, si es un producto blando, pues el esfuerzo es mucho menor. También debemos de tener en claro que existe una diferencia entre trituración y molienda. Por molienda entendemos que es una desintegración o una pulverización total. Existe una reducción máxima de tamaños y no se van a producir cambios en la materia, es decir, va a seguir siendo trigo, pero pues ya va a estar presente como harina, como podemos observar en la imagen. Mientras que para la trituración, pues es una reducción vasta de tamaños. Se puede dividir en primarios y secundarios. En primarios, pues es principalmente para la molienda de materiales duros, mientras que para los secundarios es para materiales blandos. Dentro de los secundarios entrarían los alimentos o principalmente las semillas o los cereales. Y pues si podemos alcanzar a observar en las imágenes que se colocaron, pues las partículas de los productos son muy diferentes para molienda. Prácticamente en molienda podríamos definirlo como polvo, mientras que en trituración todavía es un poco más grande la partícula. Existen diferentes tipos y clases de molienda. Tenemos los rulos y las muelas, discos, de barras, de bolas y de rodillos.
Los rulos y muelas, pues son prácticamente es una pista similar a la de un recipiente de balde. Consta de un par de ruedas que estas pues ayudan a aplastar el material. También cuentan con unos rodillos y por medio, mientras va girando, el material va pasando por estos rodillos para poder generar la trituración. Tenemos los molinos de discos, consisten, como su nombre lo indica, en dos discos lisos, pueden ser lisos o pueden ser dentados, que están enfrentados y giran con una velocidad opuesta, cada una. Esto pues con el fin de triturar el producto. Actualmente ya no son utilizados dentro de la industria ni de laboratorios. Tenemos posteriormente los molinos de barras, que son formados por un cuerpo cilíndrico, como se observa en la imagen. Tienen un eje horizontal. En el interior van a contar con barras cilíndricas. Estas se encuentran sueltas. Y una corona, esta corona que le ayuda a girar, conectado con el piñón, que es básicamente el motor para que funcione la máquina. Tenemos el molino de bolas, que pues también es un cuerpo cilíndrico con bolas libres en el interior, como se observa. El motor va girando, se va desplazando y pues el piñón que va a engranar con la corona y para poder hacer el efecto de la molienda. Este también tiene un efecto cascada. Posteriormente tenemos el molino de compartimiento múltiple. Este pues va a constar de dos compartimentos separados en el cilindro del molino, como se observa en la imagen, están divididas. En una parte va a estar formada por barras, mientras que en la otra parte van a ser bolas. Estas bolas pues dependen, pueden ser grandes o pequeñas. Esto pues, como ya se había mencionado, siempre hay que considerar el tipo del material que se va a triturar para productos duros como rocas, como el hierro, como metal, pues es necesario utilizar bolas grandes, mientras que para productos blandos como los alimentos, únicamente es necesario utilizar bolas pequeñas. Este tipo de molinos se utilizan para hacer en un mismo aparato la molienda gruesa y la fina, es decir, se van separando, van pasando una vez que pasan al primer compartimento, se van separando para pasar al siguiente compartimento y así poder obtener la partícula más fina. Posteriormente tenemos los molinos de rodillos. Estos son muy utilizados en plantas de molienda, principalmente de cemento, que es para la vía seca. Y este molino va a constar de 3 rodillos, si alcanzan a observar en la imagen. Estos rodillos pues son moledores grandes. Estos se mantienen bajo presión por medio de cilindros hidráulicos, que estos son los que le van a proporcionar la energía para poder girar. Como ya se mencionó, pues es un mecanismo giratorio con forma de huella. El material a moler se va a introducir a través de la boca de alimentación, que sería esta. Y esta boca de alimentación está ubicado al costado de la estructura principal y va a caer directamente sobre las huellas para poder ir transportándose y se pueda ir generando la molienda. A medida de que el material es molido, pues se va a ir desplazando por fuerza centrífuga hacia los bordes del sistema giratorio, ubicándose en el perímetro. Tenemos, también tenemos el siguiente sistema, el siguiente tipo de molino, que es una instalación conformada principalmente por un molino de doble cámara con una descarga periférica central. Pues
la ventaja de utilizar este tipo de molinos es que tiene un bajo consumo de energía, por lo cual puede ser muchísimo más económico en comparación de los demás. También tiene la posibilidad de uso de gas caliente mediante la recirculación para poder realizar el secado del material. Es decir, por ejemplo, si se utiliza para en el caso de alimento, si se utiliza maíz aún fresco, pues utilizando este proceso o este tipo de molino, pues se puede hacer circular el gas caliente y así al final obtener harina y no una pasta pegajosa. Existen, como ya se había mencionado en la exposición anterior, existen dos tipos de molienda dependiendo del tipo de material que se va a triturar. En este caso tenemos molienda húmeda, en donde el porcentaje o el contenido de agua aún es elevado, y la molienda seca. En este caso, la molienda húmeda pues requiere menos potencia por tonelada tratada, es decir, requiere de una menor cantidad de energía. No requiere de equipos adicionales para el tratamiento de polvos, debido a que no se generan polvos, y consume más revestimiento por corrosión, debido a que existe contenido de agua, pues este puede generar un proceso de oxidación dentro de la maquinaria. Para la molienda seca, pues requiere una mayor potencia por tonelada tratada. Aquí pues sí se requiere el uso de equipos adicionales para el tratamiento de polvos, porque estos son liberados fácilmente durante el proceso de molienda, y pues consume menos revestimiento debido a que no hay una cantidad de agua dentro o no existe una acumulación de agua dentro de la máquina. También dentro del proceso de molienda, pues se utilizan clasificadores y tamizados. Esto pues para que nos ayuden a definir el tamaño de nuestra partícula. Podemos definir el tamiz como una malla metálica constituida por barras tejidas, y dentro de este tejido hay espacios entre ellos por donde se puede pasar o trasladar el alimento que previamente ya se ha triturado. Uno de los tamices más conocidos o utilizados es la serie de tamices Tyler. Estos pues están estandarizados, usados para la medición del tamaño y la distribución de partículas en un rango muy amplio de tamaño. Se caracterizan porque sus aberturas son de forma cuadrada y pues se van identificando mediante un número y que van a indicar la cantidad de aberturas por pulgada cuadrada. Para este proceso, pues es importante conocer dos conceptos, uno que es la fracción másica y la fracción acumulativa. En la fracción másica, esta pues se denota como delta, diferencia de delta, y esta es una relación entre la cantidad de la muestra en un tamiz y la cantidad total de la muestra. Y pues se utilizan matemáticamente, pues se utilizan fórmulas para una vez tener estos resultados, poder calcular esta relación. La relación es igual a masa del tamiz sobre la masa del total. La fracción acumulativa, pues es básicamente la suma de las fracciones másicas y se denota como teta sobre n es igual a la diferencia, la relación entre la cantidad de la muestra en un tamiz y la cantidad total de la muestra, más sobre n, más la fracción acumulativa, menos sobre n a la menos 1. Y una vez pasado este proceso de tamizado, pues se obtienen diferentes tipos de partículas.
partículas gruesas y partículas finas. Para las partículas gruesas, pues se utiliza principalmente la serie de tamiz de Tyler. Estos tamices se van colocando, se van apilando uno sobre otro. En este caso, pues cada tamiz, esto también, el acomodo es de acuerdo al tamaño de la abertura, es decir, con el tamiz con abertura mayor va a ir arriba y progresivamente va a ir disminuyendo su tamaño hasta que se llegue al tamiz con menor abertura, y en el cual pues ya se va a poner un colector en donde se va a ir acumulando todo el producto final. Para calcular este proceso se utiliza la siguiente fórmula, que es el total de partículas obtenidas es igual a la masa sobre, pues ya es un coeficiente por la densidad por el diámetro al cuadrado, al cubo, perdón. Tenemos las partículas finas y el cálculo de potencia. Las partículas finas pues son un comportamiento que se representa mediante una ecuación empírica, que es la diferencia de teta frente a dPn, que es el diámetro por la densidad por el tamaño de la partícula, y pues va en función de, es una función exponencial en donde se puede aplicar logaritmos a esta ecuación para poder obtener una línea recta al momento de ser graficada en papel. Y la relación que se obtendría sería logaritmo para poder determinar la diferencia de la partícula. Y pues básicamente esta sería la información para de Molienda del segundo PDF. Sería todo. Muchísimas gracias.